Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del Deep Learning. Un campo apasionante, sin duda. Totalmente. Vamos a desentrañar sus fundamentos, explorar sus aplicaciones y, bueno, intentar comprender el potencial que tiene, no solo para la ciencia y la tecnología, sino para la sociedad en general. Porque su impacto ya se siente en muchísimas áreas. Es exacto. Y la pregunta clave es, ¿cómo esta tecnología está transformando nuestra realidad y qué nos depara el futuro? Preguntas complejas, pero intentaremos darles respuesta. Para empezar, creo que es importante ir más allá de la idea de que el Deep Learning es una simple moda. Sí, a veces parece que está en todas partes. Es que realmente lo está. Pero es mucho más que una palabra de moda. El Deep Learning es una subdisciplina de la inteligencia artificial Ah, que utiliza redes neuronales inspiradas en el cerebro humano para analizar datos e identificar patrones complejos. Patrones que serían muy difíciles, si no imposibles, de detectar con métodos tradicionales. Entiendo. Entonces, podríamos decir que la clave de su poder reside en la forma en que procesa la información, similar a nuestro cerebro. Exactamente. Las redes neuronales profundas se componen de capas interconectadas. Imagina una cadena de producción. La capa de entrada recibe los datos, como la materia prima. Sí. Las capas ocultas procesan la información a través de transformaciones, como las etapas de fabricación. Ya veo. Y la capa de salida nos entrega el resultado final, el producto terminado. La analogía de la cadena de producción me ayuda a visualizarlo mejor. Y como en toda producción se necesitan métodos específicos. Hablamos de aprendizaje, ¿no? Claro, el Deep Learning se basa en distintos tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Has mencionado antes el supervisado y no supervisado, ¿cierto? Ujú. ¿En qué se diferencian? En el aprendizaje supervisado, entrenamos al modelo con datos etiquetados. Es como si le diéramos un manual con instrucciones precisas para que aprenda a conectar las entradas con las salidas deseadas. Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado, el modelo se enfrenta a datos sin etiquetar. Ajá. Y su objetivo es descubrir patrones ocultos por sí mismo sin una guía explícita. interesante. Es como si en un caso le diéramos la solución y en el otro le pidiéramos que la descifrara. Y el aprendizaje por refuerzo. He leído que es un enfoque distinto. Sí, el aprendizaje por refuerzo se basa en un sistema de recompensas y penalizaciones. El modelo aprende a través de la experiencia buscando maximizar la recompensa, como si se le premiara por cada acierto. Entiendo. Y para procesar todo esto, imagino que se necesita una capacidad de cómputo enorme. No es como usar una calculadora, ¿verdad? Efectivamente. El Deep Learning requiere una gran cantidad de datos y un poder computacional considerable. Claro. Las unidades de procesamiento gráfico, la CPU, y las unidades de procesamiento tensorial, las TPU, juegan un papel crucial en el entrenamiento de esas redes neuronales. Y además existen frameworks como TensorFlow y PyTorch que facilitan el desarrollo y entrenamiento de modelos. Hablando de modelos, ¿podrías contarnos un poco sobre las diferentes arquitecturas que existen en el Deep Learning? Porque no es un único modelo, ¿verdad? No, para nada. Existen diversas arquitecturas, cada una con sus propias fortalezas y debilidades diseñadas para abordar diferentes tipos de problemas. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos las redes neuronales convolucionales, conocidas como CNN, que son ideales para procesar imágenes. Y esas se usan en. Se utilizan en áreas como el diagnóstico médico, el reconocimiento facial o los vehículos autónomos. ¡Wow! Para datos secuenciales, como el texto, contamos con las redes neuronales recurrentes, RNN, y las redes de memoria a corto y largo plazo, LSTM. El STEM. ¿En qué se diferencian de las RNN? Las LSTM son especialmente útiles para analizar secuencias largas, Ajá. como en la traducción automática o el análisis de sentimientos. Su capacidad para recordar información a largo plazo las hace ideales para ese tipo de tareas. Ya veo. ¿Y qué hay de los Transformers? He oído que han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural, el NP. Los Transformers, sí, utilizan un mecanismo de atención que les permite procesar el lenguaje de manera más eficiente. Modelos como GPT y BERT, basados en Transformers, han logrado avances significativos en NP. Es fascinante cómo cada arquitectura tiene su propia especialidad. Hay otras arquitecturas que debamos conocer. Por supuesto. Las redes generativas antagónicas, o GAN, son capaces de crear datos sintéticos como imágenes o música. Increíble. Y luego tenemos los autoencoders que se utilizan para la compresión de datos y la detección de anomalías. Es realmente un zoológico de arquitecturas, cada una con sus propias fortalezas. Y hablando de fortalezas, me gustaría explorar ahora las aplicaciones del Deep Learning en la ciencia y la tecnología. ¿Por dónde podríamos comenzar? Podríamos comenzar con la visión por computadora, que ha experimentado una auténtica revolución gracias al Deep Learning.
por ejemplo? Bueno, ha permitido avances en el diagnóstico médico a través del análisis de imágenes, el reconocimiento facial para la biometría e incluso los vehículos autónomos que detectan objetos en tiempo real. Impresionante. Y en el NLP, ¿qué tipo de avances ha impulsado el Deep Learning? La traducción automática ha mejorado notablemente gracias al Deep Learning, también el análisis de sentimientos en redes sociales y la generación automática de texto. Suena a que el Deep Learning está revolucionando la forma en que interactuamos con el lenguaje y otros campos científicos. Como la biomedicina. En biomedicina, el Deep Learning está impulsando el descubrimiento de fármacos a través de la simulación molecular y la predicción de estructuras de proteínas. ¿Algún ejemplo concreto? Un ejemplo notable es AlphaFold, que ha demostrado una capacidad asombrosa para predecir la estructura de las proteínas. ¡Wow! ¿Y en las ciencias físicas tiene alguna aplicación? En ciencias físicas, el Deep Learning se utiliza para realizar predicciones climáticas y modelar sistemas dinámicos complejos. Su capacidad para procesar grandes conjuntos de datos y encontrar patrones ocultos lo hace muy útil en este campo. Entonces, desde la medicina hasta las ciencias físicas, el Deep Learning parece tener un potencial ilimitado. Sin embargo, me imagino que también existen limitaciones. Claro, a pesar de sus avances, el Deep Learning aún enfrenta desafíos. ¿Cuáles son los más importantes? Uno de ellos es la necesidad de grandes volúmenes de datos para un entrenamiento efectivo. Sin datos suficientes, el rendimiento del modelo se ve afectado. Claro, si no tiene con qué aprender. Y con tantos datos, supongo que los costos computacionales también deben ser considerables. Efectivamente, los altos costos computacionales asociados al entrenamiento de redes profundas pueden ser un obstáculo. Ya. ¿Y qué hay de la interpretabilidad de estos modelos? Podemos entender cómo llegan a sus conclusiones. Esa es otra limitación importante. Las redes profundas a menudo son consideradas como cajas negras. Es decir, sabemos qué datos entran y qué resultados salen, pero no siempre podemos comprender el proceso interno de toma de decisiones del modelo. Comprendo. Entonces, aunque el Deep Learning ofrece grandes posibilidades, aún hay desafíos que abordar. ¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones para superar estas limitaciones? Las investigaciones se centran en desarrollar modelos más eficientes que requieran menos recursos y datos. El aprendizaje autosupervisado también está ganando terreno. ¿En qué consiste el aprendizaje autosupervisado? La idea es que los modelos aprendan de forma autónoma a partir de datos no estructurados sin necesidad de etiquetas explícitas. Interesante. ¿Y qué hay de los modelos multimodales? He oído hablar de ellos, pero no estoy seguro de entender bien su función. Los modelos multimodales combinan información de diferentes fuentes. ¿Cómo? Por ejemplo, texto, imágenes y audio. Esto les permite tener una comprensión más completa del mundo y realizar tareas más complejas. Suena fascinante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se están utilizando estos modelos multimodales? Los modelos multimodales se están utilizando en áreas como la robótica, donde los robots necesitan interactuar con el mundo a través de múltiples sentidos. También en el análisis de información compleja, donde se requiere integrar datos de diversas fuentes, como texto, imágenes y audio. Es interesante cómo se está buscando que la tecnología imite la forma en que los humanos percibimos el mundo. Y hablando de imitar a los humanos, ¿qué avances hay en la búsqueda de una IA explicable? Mencionaste que es una de las áreas de investigación. Efectivamente. La IA explicable busca desarrollar modelos que no solo sean precisos, sino también comprensibles para los humanos, que podamos entender cómo llegan a sus conclusiones y de esta manera generar mayor confianza en la IA. Comprendo. Poder auditar y corregir posibles sesgos o errores en los modelos es crucial para que la IA sea una herramienta confiable. ¿Y en qué áreas concretas se está aplicando el Deep Learning en la actualidad? Me gustaría conocer algunos ejemplos del impacto que está teniendo en la vida real. Empecemos por el campo de la medicina. El Deep Learning está revolucionando el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Los algoritmos se utilizan para analizar imágenes médicas, como radiografías o resonancias magnéticas, con una precisión asombrosa. Es decir, el Deep Learning puede ayudar a los médicos a detectar enfermedades de forma más temprana y precisa. Exactamente. Por ejemplo, se utiliza para detectar tumores cancerosos en mamografías, identificar signos de retinopatía diabética en imágenes de la retina e incluso predecir el riesgo de enfermedades cardíacas a partir de electrocardiogramas. Increíble. Es como tener un segundo par de ojos, pero mucho más precisos. Y más allá del diagnóstico, se utiliza el Deep Learning en otras áreas de la medicina. Sí, también se está utilizando para personalizar los tratamientos médicos. Los algoritmos pueden analizar el historial médico de un paciente, su información genética y otros datos relevantes para recomendar el tratamiento más efectivo para su caso particular. Eso suena a un avance significativo hacia la medicina personalizada. Y en el ámbito industrial,
¿Qué aplicaciones tiene el Deep Learning? Las fábricas inteligentes están utilizando el Deep Learning para optimizar la producción, detectar fallos en las máquinas y mejorar la eficiencia energética. Los robots también se están volviendo más inteligentes gracias a esta tecnología. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo los robots se están beneficiando del Deep Learning? Los robots equipados con algoritmos de Deep Learning pueden realizar tareas complejas como ensamblar piezas, clasificar objetos e incluso interactuar con humanos de forma más natural. Es fascinante ver cómo el Deep Learning está transformando la industria, creando fábricas más eficientes y robots más inteligentes. Y en nuestra vida cotidiana, ¿cómo se está manifestando el impacto del Deep Learning? El Deep Learning está presente en los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación de películas y música, los filtros de spam y muchas otras aplicaciones que utilizamos a diario. Es cierto, el Deep Learning se ha integrado en nuestras vidas de forma casi imperceptible. Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza, surgen nuevas preguntas sobre su impacto en la sociedad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones éticas que se plantean en torno al Deep Learning? Una de las principales preocupaciones es el posible sesgo de los algoritmos. Si los datos de entrenamiento contienen prejuicios, el modelo puede perpetuarlos e incluso amplificarlos, lo que podría llevar a resultados discriminatorios. Entiendo. La calidad de los datos es fundamental para garantizar que el Deep Learning se utilice de forma justa y equitativa. ¿Y qué otras preocupaciones éticas debemos tener en cuenta? La privacidad de los datos es otro tema crucial. El Deep Learning requiere grandes cantidades de datos para funcionar, lo que plantea interrogantes sobre la recopilación, el almacenamiento y el uso de nuestra información personal. Es importante que se establezcan regulaciones claras para proteger la privacidad de los datos en la era del Deep Learning. ¿Y qué hay del impacto en el mercado laboral? ¿Podría el Deep Learning desplazar a los trabajadores humanos? Esa es una preocupación válida. A medida que el Deep Learning se vuelve más sofisticado, es posible que algunas tareas que actualmente realizan humanos sean automatizadas. Sin embargo, también es probable que se creen nuevos empleos en áreas relacionadas con el desarrollo y la gestión de la IA. Entonces, se trata de un cambio en el panorama laboral más que una simple sustitución de humanos por máquinas. Exactamente. Es importante que nos preparemos para este cambio, invirtiendo en educación y capacitación para que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. Comprendo. El Deep Learning plantea desafíos, pero también ofrece oportunidades para el progreso. ¿Hacia dónde se dirige el futuro del Deep Learning? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? El campo del Deep Learning está en constante evolución. Se están investigando nuevas arquitecturas, algoritmos y técnicas de entrenamiento para mejorar la eficiencia, la precisión y la interpretabilidad de los modelos. ¿Podrías mencionar algunas de las áreas de investigación más prometedoras? Una de las áreas más prometedoras es el desarrollo de modelos de Deep Learning más eficientes desde el punto de vista energético. Esto es crucial para reducir la huella de carbono de la IA y hacerla más sostenible. Es importante que el desarrollo tecnológico vaya de la mano con la sostenibilidad ambiental. ¿Y qué otras áreas de investigación están captando la atención de la comunidad científica? Otra área de gran interés es el desarrollo del aprendizaje federado. Esta técnica permite entrenar modelos de Deep Learning en dispositivos descentralizados, como teléfonos móviles o sensores, sin necesidad de compartir los datos en un servidor centralizado. Eso suena a una solución prometedora para proteger la privacidad de los datos. ¿Y qué hay del desarrollo de una IA más general? Estamos cerca de crear máquinas que puedan realizar cualquier tarea intelectual que un humano puede hacer. La IA general, o IA, sigue siendo un objetivo a largo plazo. Aunque el Deep Learning ha logrado avances impresionantes, aún estamos lejos de crear máquinas con una inteligencia comparable a la humana. Entonces, el Deep Learning es una herramienta poderosa, pero aún tiene mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son los principales desafíos que debemos abordar para que el Deep Learning alcance su máximo potencial? Uno de los principales desafíos es la necesidad de desarrollar una teoría más sólida sobre cómo funcionan las redes neuronales profundas. Actualmente, el diseño y el entrenamiento de modelos se basan en gran medida en la intuición y la experimentación. Es decir, necesitamos una comprensión más profunda de los fundamentos teóricos para poder avanzar de forma más eficiente. Exactamente. Otro desafío es la necesidad de desarrollar métodos más robustos para evaluar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de Deep Learning. A medida que estos sistemas se integran en aplicaciones críticas, como la conducción autónoma o la atención médica, es fundamental garantizar que funcionen correctamente y que no representen un riesgo para la seguridad humana. Comprendo. La seguridad y la confiabilidad
son aspectos cruciales a medida que el Deep Learning se vuelve más omnipresente en nuestras vidas. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el futuro del Deep Learning? El Deep Learning es una tecnología transformadora con un potencial enorme para el bien. Sin embargo, es importante que lo utilicemos de forma responsable y ética, teniendo en cuenta sus posibles impactos en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Un punto clave es fomentar un debate abierto sobre las implicaciones del Deep Learning involucrando a científicos, legisladores y a la sociedad en general. Por supuesto. Y no olvidemos la educación. Debemos preparar a las futuras generaciones para un mundo donde la inteligencia artificial y en particular el Deep Learning serán cada vez más presentes. Es esencial que las personas comprendan los principios básicos del Deep Learning, sus potencialidades y sus riesgos. Solo así podremos aprovechar al máximo sus beneficios y mitigar sus posibles impactos negativos. En definitiva, el Deep Learning es una herramienta poderosa que nos ofrece un potencial extraordinario para resolver problemas complejos, impulsar la innovación y mejorar nuestras vidas. Pero su impacto final dependerá de cómo la utilicemos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se convierta en un motor de progreso y bienestar para la humanidad. Exacto. Y para concluir esta inmersión en el mundo del Deep Learning, me gustaría invitarte a reflexionar sobre una pregunta. ¿Cómo crees que el Deep Learning impactará directamente en tu campo de interés o en tu vida diaria en los próximos años? Te animamos a que explores este fascinante campo, que te mantengas informado sobre los avances y que participes en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del Deep Learning. Esperamos que haya sido un viaje informativo y estimulante. Hasta la próxima.